a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Molina, conocida como La Molina. Ella fue una cortesana española que sirvió dentro de la corte francesa como primera camarera de la cámara de la reina, siendo así la doncella preferida de la reina consorte María Teresa de Austria, acompañando en todo momento a su señora durante su desdichada estancia en Versalles. Esta biografía es realizada por petición de Yanira. Se desconoce cuándo nació María, tampoco se sabe su lugar de procedencia y quiénes fueron sus padres, pero lo más seguro es que perteneciese a una familia que servía dentro de la corte española. Ella sería uno de los miembros que formaban parte del séquito de la infanta española María Teresa de Austria, hija del rey Felipe IV de España, acompañando así a su señora cuando se llevaría a cabo el primer encuentro de dicha infanta con su prometido, el rey Luis XIV de Francia, el 7 de junio de 1660, en la isla de los Faisanes, y posteriormente cuando se celebró la boda oficial de la pareja el 9 de junio de aquel mismo año en la iglesia de Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, cerca de la frontera entre Francia y España. Se sabe que Luis XIV quería consumar su matrimonio lo antes posible, así que María pudo haber sido una de las doncellas que acompañaron a la nueva reina de Francia en su noche de bodas, preparándola así para la consumación matrimonial. Una vez casados los monarcas, parte del séquito de la reina María Teresa partió junto a los recién casados hacia París y posteriormente se instalarían en el Palacio de Versalles, que por aquel entonces era tan solo un pabellón de caza que estaba siendo reformado, empezando así a formar parte de la corte francesa. Luis XIV no mostraría mucha simpatía hacia los cortesanos españoles que habían acompañado a su señora la reina hasta Versalles. Por esta razón, dicho monarca ordenó la expulsión de muchos de ellos y les obligó a regresar de inmediato a tierras españolas. Se sabe que María fue una de las pocas españolas que permanecieron junto a su señora, gracias a las súplicas de la nueva reina consorte, ya que María Teresa no quería quedarse completamente sola en una corte extraña en la que no era muy bien aceptada. La Molina, que era así como la conocieron dentro de la corte francesa, fue nombrada como primera camarera de la cámara de la reina y su labor consistiría en vestir y desvestir a la reina, además de ocuparse de su guardarropa, preparando a diario sus vestidos, complementos, zapatos, perfumes y productos de cosmética. María no pertenecía a la nobleza ni ejercía como dama de compañía, sino que era una doncella que servía dentro de la cámara de la reina, siendo así parte de su servicio. Al ser primera camarera, La Molina sería una de las pocas doncellas que tendrían bajo su poder las llaves de las habitaciones privadas de la reina, algo que solo podían tener las personas de su mismo cargo o la dama de compañía de mayor rango. La Molina sería testigo de cómo los primeros meses de casados de los monarcas fueron felices, pero después, en cuanto la reina María Teresa se quedó embarazada de su primer hijo, su esposo, el rey Luis XIV, perdió todo el interés inicial que sentía hacia ella, embarcándose así en una serie de aventuras amorosas con distintas damas de la corte, algo que sería muy doloroso para su señora. María llegaría a ser la doncella favorita de la reina y la consolaría en aquellos momentos tan angustiosos para María Teresa, convirtiéndose en su confidente y en la más leal de sus doncellas. En muchas ocasiones, La Molina dormía en la misma habitación que la reina, tranquilizándola cuando ésta sufría de sus conocidas pesadillas, de estados melancólicos y de ansiedad. También se sabe
que María era la encargada de elaborar el delicioso chocolate caliente que pusieron tan de moda en Francia las reinas de origen español. Se sabe que María Teresa era prácticamente adicta al chocolate caliente y lo tomaba cuando se sentía muy mal emocionalmente, siendo una manera de calmar todo aquel dolor y la angustia que la consumía por dentro. Es más, se dice que a causa de tomar tanto chocolate, la reina llegó a tener los dientes muy picados, y era algo que le desagradaba bastante a su marido, el rey Luis XIV. María siempre fue descrita en Versalles como una mujer discreta y correcta, que tenía un comportamiento ejemplar y que era muy leal a su señora. Incluso ante su buena relación con la reina, María Teresa de Austria nombró como dama de cámara a una de las sobrinas de su doncella preferida, ocupándose tía y sobrina de las mismas labores conjuntamente, algo que sería un gran honor para su familia. Pese a ser una mujer muy discreta, Luis XIV no se fiaba de ella solo por el hecho de ser española, así que las pocas veces que el monarca visitaba las habitaciones privadas de su esposa, el gobernante solía expulsar a la doncella de tales estancias, pero lo más seguro es que después la Molina se enterase de todo lo que había ocurrido entre los monarcas por boca de la propia reina, quien le confesaba todo a su doncella favorita. No se sabe qué pasó exactamente con María. La última vez que fue mencionada en los registros de la época fue en el año 1676. Por esa razón, da que pensar o bien que murió o que fue expulsada de la corte francesa, posiblemente por el rey Luis XIV de Francia, al no querer españoles cerca de la reina, o por la buena relación que existía entre la doncella y su señora. No hay mucho más que decir sobre María Molina. Ella fue una mujer que dedicaría parte de su vida a servir a su señora, la reina María Teresa de Austria, convirtiéndose así en su doncella favorita. La Molina no solo sería una sirviente más de la época. Ella llegó a ser una figura importante para la reina, acompañándola así durante sus estados melancólicos o consolándola cuando sufría de sus recurrentes pesadillas o de sus ataques de ansiedad. Pese a que los españoles no eran muy bien recibidos dentro de la corte francesa, María logró ser respetada en Versalles al ser vista como una mujer discreta que solo vivía para servir a su señora, convirtiéndose en la más leal de sus doncellas. Pero el rey Luis XIV de Francia siempre desconfiaría de ella por su origen español y por ser una de las mujeres más cercanas a la reina. La Molina es un personaje un tanto olvidado y apenas recordado, porque tan solo fue una de las tantas sirvientas que hubo en Versalles. Pero esta mujer llegó a vivir de cerca cómo fue el matrimonio de Luis XIV de Francia y María Teresa de Austria, siendo muy posible de que se llevase a la tumba muchos de los secretos que existieron en Versalles. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Molina. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Yanira también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras doncellas que se ganaron el cariño de sus señoras, las reinas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.